que en democracia un país debe ser. DTV es tu voz en el Congreso. Seguí eligiéndonos. DTV, el periodismo en el Congreso. Por aquí por DTV, el análisis por Diputados Televisión, en una nueva jornada, nueva reunión del plenario de comisiones, 3 comisiones de la Cámara de Diputados, Legislación General, Presupuesto y Hacienda, Asuntos Constitucionales, analizando el proyecto de ley de bases y puntos de partida que el presidente Javier Milei envió a este Congreso Nacional, envió a la Cámara de Diputados particularmente en este periodo de sesiones extraordinarias que finalizan el próximo 31 de enero. Ahí está la discusión central, ahí enseguida vamos a ir, porque ahí estamos viendo la ventanita con los diferentes expositores que van dando su opinión, su reflexión respecto a este debate que se da por estas horas en la Cámara de Diputados de la Nación. Señor Antonio Ricovene, ¿cómo le va? Buenas tardes. Fernando Fraquelli, buenas tardes para vos, buenas tardes para toda la audiencia. ¿Cómo estás? Muy bien. Bueno, es importante destacar lo que va a ocurrir también en la jornada de hoy en lo que tiene que ver con las negociaciones que se están llevando a cabo en las oficinas de Martín Menem, en el Palacio Legislativo, donde representantes de los distintos sectores de seguridad y justicia, de turismo y ambiente están en el día de hoy conversando con distintos sectores de la oposición para intentar llegar a algún punto de acuerdo que le pueda dar cierta posibilidad de progreso político a este proyecto para intentar llegar a un dictamen y buscar una sesión. Bueno, hay muchos temas en discusión, hay muchos capítulos, prácticamente desde el lunes se están discutiendo con los funcionarios nacionales y los sectores de la oposición que está, digamos, acompañando en cierta manera este proyecto de ley. No es toda la oposición en el Congreso, Unión por la Patria no está convocado a estas reuniones. El Frente de Izquierda no está convocado a las reuniones, pero por lo pronto, por lo que se ve, es que hay distintos sectores de esta Cámara de Diputados de la Nación que van acercando propuestas, hay diálogo dentro del Congreso, esto que recién Tony está señalando, hay diálogo fuera del Congreso, porque hay reunión de los gobernadores y hay comunicaciones con los funcionarios, con el ministro del Interior, Guillermo Francos, y por supuesto también está el plenario. Es decir, que en diferentes ámbitos se va desarrollando el tratamiento de este proyecto de ley. Sí, así es. Bueno, Unión por la Patria y el Frente de Izquierda en principio no están convocados porque no mostraron en ningún momento un interés en avanzar con esta iniciativa, expresaron su preocupación por este proyecto de ley desde que comenzó el tratamiento, desde que llegó a esta Cámara, desde que Guillermo Francos lo ingresó y lo recibió Martín Menem en su despacho. Y con esto, bueno, tanto el bloque Hacemos Coalición Federal como PRO y la UCR, bueno, quieren garantizarle los números necesarios. Sí. Un grupo de 94 diputados que sumado con los 38 propios que tiene la Libertad Avanza, bueno, podrían sí avanzar en el tratamiento de este proyecto. A ver, lo señalaron desde un primer momento. Acompañan, tienen predisposición. Lo que no quieren es darle un cheque en blanco al Poder Ejecutivo. Así es, Fer. Y ayer hubo una reunión clave donde marcaron principalmente su preocupación con 2 puntos muy importantes que tiene la ley, que es la suspensión de la fórmula jubilatoria y también en lo que tiene que ver con la modificación en el sistema de retenciones. Hay productos que suben la retención de 0% a 15%, productos que bajan. Hay muchas dudas respecto de si avanzar en esto y también tener en cuenta que para partidos como el PRO, lo que son las retenciones son casi piedras fundamentales para ese espacio que hay que ver finalmente qué posición toman y esperan las respuestas de esos planteos que se les hizo en la reunión de ayer, una reunión de 4 horas que terminó cerca de las 21. Esperan esas respuestas para esta noche o mañana a la mañana. Bueno, vamos a ver, señor director, si podemos. Vamos directamente al recinto de comisiones. Ahí la Comisión de Legislación General, Presupuesto y Hacienda, Asuntos Constitucionales, Tratamiento de Ley de Bases y vemos qué es lo que está ocurriendo. Anterior. Pensemos cuánto podría aumentar la producción para el 2025 si se dan las señales correctas. Con las señales adecuadas, se puede pensar nuevamente en más de 20 millones de toneladas de producción de trigo,
Este aumento en la producción recaudaría más y sería más beneficioso que elevar 3 puntos las retenciones. Nuestro desafío es aumentar la producción, pensar en 150 millones de toneladas para 2025 y el impuesto país, en especial sobre los fertilizantes e insumos, no va en ese sentido. Al contrario, limita el uso de los mismos. Sin este impuesto se podrían alcanzar producciones mayores. Claramente, este impuesto debe ser eliminado de las cadenas que generan exportaciones. La Argentina precisa un shock productivo, no un shock impositivo. Las señales y medidas correctas ahora para que en un futuro la recaudación sea mayor. Muchas economías regionales con estos aumentos de impuestos programados no podrán subsistir. La vid en Mendoza, tabaco en Jujuy, carne ovina en la Patagonia, chía, cártamo, poroto en Tucumán y Salta, girasol en La Pampa y Chaco, por solo citar algunos ejemplos de economías regionales que no tienen ninguna capacidad de soportar una retención del 15%, y las distorsiones que generan son pagadas exclusivamente por los productores primarios. Otros, como la producción de carne bovina, cerdo o pollo, verán una limitante en su capacidad de crecer y exportar más. La crisis de la lechería nos debería servir como ejemplo de la importancia y fragilidad de estas actividades. Estas economías son clave para la subsistencia de muchas comunidades a las que condenaremos a emigrar a las grandes zonas urbanas, productores agropecuarios que no volverán a hacerlo. El campo está para apoyar y aportar. Ya con el esquema actual de retenciones se recaudan más de 7.500 millones de dólares para 2024. Necesitamos una nueva ley de semillas, una que equilibre los derechos entre los productores y las empresas que generen el germoplasma y los eventos biotecnológicos. Por tal motivo rechazamos y solicitamos se elimine el artículo 241 que propone la adhesión al convenio UPOP 91, el cual debería ser debatido dentro del contexto de una ley de semillas. Van 4 minutos. Bueno, ahí está, de esta manera, los expositores que van dando su opinión, no solo de manera verbal, en muchos casos también entregan un documento. Esos documentos se suman a el debate por parte de los diputados nacionales en lo que tiene que ver con el trabajo que después van a tener que hacer en los próximos días los propios diputados. Así es, una nueva jornada de expositores, algo que exigió bastante un sector de la ciudadanía, también un sector de la oposición en este Congreso, pidiendo que participe la mayor cantidad de representantes de organizaciones civiles y, como decía recién, Fer, a la espera de lo que va a ser el debate entre los diputados para intentar, bueno, resolver, dirimir cuáles van a ser esas diferencias y cuál va a ser el dictamen que llegue con mayoría al recinto. Sí, bueno, nos vamos a ir ahora rápidamente a nuestro móvil, ahí al anexo de la Cámara de Diputados, porque nos está llamando Gonzalo Solabarrieta. Gonzalo, buenas tardes. Buenas tardes, Fer, placer saludarte. Estamos junto a la diputada Carolina Yutrovic de Unión por la Patria, representando a la provincia de Tierra del Fuego. Diputada, gracias por estos minutos. Bueno, ¿qué le está dejando, porque esto continúa, no solamente esta reunión, la sexta de manera plenaria, la tercera con la invitación a organizaciones no gubernamentales y sobre todo que le ha dejado todos estos días, estas 2 semanas completas de trabajo? ¿Cómo le va? Muy bien, ¿cómo estás vos? Bueno, en primer lugar lo que me queda es que, digamos, de esta amplia variedad de expositores y sobre todo por la amplia variedad de temas que aborda la ley Ómnibus, te diría, sin miedo a equivocarme, que un 80% de los expositores vienen a expresar su rechazo o, por lo menos, en un pequeño porcentaje, un rechazo parcial, si se quiere, ¿no? De temas muy puntuales de toda la temática de la ley Ómnibus. Así que eso habla justamente de que no hay un consenso, por lo menos en las organizaciones representativas de la sociedad civil, de las diferentes actividades, no hay un consenso para que esta ley avance. Así que bueno, es lo que nosotros veníamos diciendo, ¿no? Que era que muchos de los temas, sobre todo por los planteos que se hacen, son para discutirlos en otro ámbito que no sean las extraordinarias, con mayor participación, y que seguramente hay muchos temas para mejorar y muchas leyes para mejorar, pero no en este contexto, no en un contexto de urgencia, de emergencia, como está planteando el Gobierno Nacional. Así que bueno, nos parece importante que
finalmente se haya podido escuchar a estos sectores, que se haya abierto esta participación que al principio parecía muy complicada y que se entienda que se necesita más tiempo para tratar todos estos proyectos. Así que eso en principio. Y bueno, faltan poquitos expositores, en paralelo se están llevando adelante otras reuniones a niveles bloque en los anexos o en el Palacio con otras temáticas, deporte, o sea, otras organizaciones que no han podido participar aquí, pero que también vienen a dejarnos sus documentos, sus reparos sobre cómo los afecta negativamente si es que este proyecto de ley llega a avanzar. Fernando Fraquelli es el conductor de este programa y ya la está escuchando. ¿Cómo no? Carolina, buenas tardes, ¿cómo le va? Carolina, consultarla, a ver, ¿cuándo empieza formalmente entre ustedes, entre los propios diputados, ya la discusión por parte de los diferentes bloques ya en este plenario de comisiones? Bueno, nosotros tenemos entendido que ya mañana, si hoy es el último día de exposiciones informativas de las organizaciones civiles, ya mañana estaríamos en condiciones de empezar la plenaria solamente de diputados. Bueno, ustedes saben que acá hay muchos rumores, mucho comentario de pasillo, que hay bloques que están negociando con el oficialismo para ver si pueden llegar a un dictamen. No hay acuerdos todavía, así que se habló en su momento de una sesión para este sábado. De hecho, a nosotros nuestro bloque nos anticipó que tuviéramos la previsión de estar, digamos, todos estos días aquí. Y bueno, pero todavía no hay novedades al respecto. Nosotros seguimos sosteniendo que digamos que este proyecto hay que rechazarlo y discutir en todo caso parte por parte las cosas que realmente se puedan considerar de emergencia, pero no de esta manera. Así que bueno, sabemos también que hay otros bloques que tienen la intención de avanzar, por lo menos con algunos de los capítulos, y otros que bueno, con el oficialismo acompañarán todo el bloque de leyes. Pero hasta ahora, digamos, fíjate que hay una imprevisibilidad en este sentido porque nos enteramos por ejemplo, ayer nos enteramos a última hora la confirmación de que hoy se continuaba con la informativa de organizaciones y el listado lo pasaron esta mañana, muy temprano recién, o sea, no hay una anticipación en cuanto al cronograma o la agenda, digamos, de cómo se van a llevar adelante el trabajo respecto a estas extraordinarias. Así que bueno, estamos nosotros atentos a estar, digamos, en zona, sobre todo los del interior, a estar en zona para que ante el llamado estar urgentemente aquí dando, por supuesto, presencia en las comisiones, y tanto sean informativas como resolutivas. En teoría, hoy es la última informativa, así que mañana ya podría en cualquier momento convocarse al plenario para resolver, ¿no? Carolina, para Unión por la Patria hace falta más debate en comisión, hace falta tener más reuniones informativas, hace falta tener varios días de discusiones entre ustedes, entre los diputados. Claro, nosotros lo primero que planteamos es que una ley como esta, primero no debería ser una sola ley, sino que la variedad, ¿no?, y la profundidad y magnitud de los cambios que propone dan para que sean diferentes proyectos de ley. Yo doy ejemplo, por ejemplo, lo de salud mental, ¿no? Ahí tenés una posición de muchas de las organizaciones y de muchos de los diputados que dicen sí, por ahí hace falta una modificación y hay que discutirlo, pero no en un ámbito de discusión de 2 o 3 días, ¿no?, o de un día como se pretende. Entonces, nos parece que esas son leyes que se tienen que discutir durante el periodo de ordinarias y en sus comisiones específicas, ¿no? Que para eso, digamos, tenemos unas 46 comisiones que bien podrían estar en funcionamiento en función de este paquete de esta ley, digamos, que tiene más de 800 artículos. Entonces, eso es lo que planteamos, ¿no? Hoy hablamos en una charla que tuvimos con diferentes expertos en el tema de sistemas electorales, que la hicimos intrabloque, con provincias que nos veríamos afectadas por una reducción en la representatividad de diputados, por ejemplo. Charlábamos, ¿no?, que la reforma de la ley electoral sí vale la pena una discusión. Seguramente hay que mejorar el tema de las PASO, seguramente hay que mejorar el tema de las proporcionalidades, seguramente hay que mejorar muchas cosas, pero no en un ámbito de discusión
de 2 o 3 días, porque también esas leyes que tenemos no se han construido en una discusión de un día, se han construido con un debate amplio, bien participativo, porque son leyes que tienen que perdurar en el tiempo, ¿no? No se pueden modificar por capricho o por una cuestión de marketing, porque parece que hoy las cosas se modifican. O sea, a mí me da esa impresión que en la campaña se tiraron frases rimbombantes sobre seguridad, sobre lo electoral, sobre el gasto político, sobre el gasto en subsidios, etcétera, y hoy se viene con una ley que arrasa con todo. Y me parece que no es la manera. No es la manera, además, porque para eso está la Cámara de Diputados y el Congreso en general, para generar un debate un poco más responsable, nos parece, y un poco más hasta enriquecedor, porque si lo que se quiere es cambiar para mejorar, hay que enriquecer, no arrasar con las cosas, ¿no? Entonces, bueno, eso es lo que estamos propiciando desde Unión por la Patria, que cada uno de los temas se haga por su propia ley, digamos con un proyecto de ley particular, que se pueda discutir en sus comisiones específicas, y eso hay que hacerlo no en extraordinarias, hay que hacerlo en ordinarias. Las cuestiones de urgencia y emergencia, la verdad, que ya también se ha dicho mucho acá en esta serie de plenarios, están ampliamente no corroboradas, digamos, o se ha podido demostrar que no hay cuestiones de necesidad de urgencia en la gran mayoría de los artículos que tiene dentro esta ley ómnibus. Carolina, gracias por estos minutos para con Diputados Televisión. A ustedes y bueno, y de paso aprovecho porque lo vengo diciendo en estos días, lo venimos charlando con diferentes diputados y diputadas, ojalá también un llamado desde aquí a las autoridades de la Cámara, a las nuevas autoridades de la Cámara, que permitan, digamos, que nuestro canal de Diputados TV siga teniendo la amplitud de horarios y la cobertura absoluta de todas las actividades que aquí realizamos, porque nos parece que es, por supuesto, garantizar el derecho a la información pública de los ciudadanos y las ciudadanas, y este canal, a mi entender, venía funcionando muy bien y es muy seguido por mucha gente para saber y donde damos cuenta los diputados y diputadas de las actividades que hacemos, y nos parece que los temas que se están debatiendo acá ameritan una transmisión a tiempo completo. Así que solamente eso, aprovecho este espacio para reconocer la actividad que ustedes realizan y, por supuesto, para que también se entienda de que la transmisión tiene que ser completa. Diputada, gracias. Gonzalo. Adiós, hasta luego. Gracias. Gracias, Fer. Aquí estaremos ante la palabra de cualquier otro protagonista. Muy bien, gracias. Ahí estaba Gonzalo Solabarrieta con nuestro móvil en el anexo de la Cámara de Diputados. La discusión que se va dando ya desde la semana pasada, la discusión que es en la comisión, en este plenario de comisiones, 3 comisiones que analizan el proyecto de ley de bases y puntos de partida que envió el Poder Ejecutivo Nacional y ahora, ya desde el lunes, en lo que tiene que ver con recibir las opiniones de distintos sectores sociales, distintos sectores de la vida pública de la República Argentina. Así es, esperando, bueno, cómo va a plantearse la creación del dictamen. Me parece eso lo más importante. Claro. Los que seguimos este trabajo, estas tareas, entendemos que hay momentos y momentos en las negociaciones de las leyes. Ya pasó un primer momento de lectura importante del proyecto y ahora están avanzando en las negociaciones. Hay que ver qué puede llegar a ceder el gobierno con respecto a algunos puntos muy importantes para esta ley, como la delegación de facultades en 11 emergencias. También, releyendo el proyecto, varios diputados opositores me decían, además del artículo 1 que delega emergencia en materia de defensa, y otras 10 emergencias, algo que le cuesta entender mucho a la oposición por qué se da eso, lo que sostienen es, bueno, ningún país nos está queriendo invadir, Argentina no está participando activa o directa o indirectamente de algún conflicto bélico. ¿Cuál es la necesidad de darle al gobierno las facultades para gobernar y no pasar por el Congreso en materia de defensa? Es algo que les cuesta entender. Algo similar ocurre en materia sanitaria. No hay una pandemia, no hay faltante de vacunas, no hay una epidemia local, ni nada por el estilo. Entonces, en esas cuestiones, la oposición empieza a ver que hay otros 100 artículos que implícita o explícitamente también delegan facultades y eso es lo que quieren correr. Otro de los temas, bueno, tiene que ver con sacar de este debate del periodo extraordinario
a todo lo que no aplica lo urgente para resolver la crisis económica, es decir, correr la reforma electoral para debatir en otro momento, correr la modificación de la ley de cine, de los fondos de la cultura, de todos los temas que estuvimos viendo en esta semana. Bueno, Claro. correrlos y tratarlos aparte, por separado. Eso es lo que le está pidiendo la oposición también al oficialismo, que se comprometió a dar una respuesta entre hoy a la noche y mañana a la mañana, según cuentan mis fuentes. Bueno, a ver, esa respuesta que podría llegar hoy a última hora o mañana a la mañana, esto también lo que hace que los funcionarios gubernamentales vuelvan a recibir a lo mejor otras inquietudes de los diputados Así nacionales y por ende también se retrasa otro tiempo más las respuestas o las nuevas respuestas que va a tener que dar el Poder Ejecutivo Nacional. Y esto es lo que hace que esté por ahora indefinido cuándo va a llegar este proyecto al recinto. Bueno, ¿no? el oficialismo empieza a dejar trascender, no hay nada formal, vamos a aclarar esto, pero sí empieza a dejarle trascender a los distintos bloques en las negociaciones que la intención es sesionar el sábado. Sí. Por ahora no hay nada formal, todavía no están los acuerdos, el oficialismo es el encargado de conseguir el quórum para la sesión que convoca, y todavía no lo tienen porque no hay respuesta de los temas más importantes. Vamos a ver qué va a ocurrir con esto y cómo se va a dar el derrotero en las próximas horas. Claro, bueno, ahí están las discusiones, ¿no? Los diferentes ámbitos donde se discute este proyecto de ley, que es no solo lo que estamos viendo, y que recién también nos contaba Gonzalo con nuestro móvil, que es el plenario de comisiones en el edificio anexo de la Cámara de Diputados de la Nación, un amplio recinto con un lugar para muchos diputados nacionales y que por supuesto ahí están escuchando a los diferentes testimonios, los diferentes expositores que están concurriendo a este plenario de 3 comisiones. Eso por un lado, pero por el otro lado también están las reuniones que se van haciendo en diferentes oficinas, en la presidencia de la Cámara, en oficinas, en presidencias de otros bloques políticos, con la participación, en algunos casos solamente diputados, en otros casos expositores o interesados en este proyecto de ley, que a lo mejor no fueron a exponer a la comisión, pero sí plantean sus inquietudes o sus opiniones a los diputados nacionales de diferentes partidos o bloques políticos en esta Cámara de Diputados, y por el otro lado está lo que ocurre fuera del Congreso, con participación de funcionarios de la Casa de Gobierno, con participación de los gobernadores provinciales. Hoy, en horas de la tarde, reunión que pienso que para esta hora ya debe haber finalizado, pero reunión de los gobernadores de las provincias petroleras, ¿no? De las provincias hidrocarburíferas, y que por lo tanto también ahí empiezan a discutirse algunos capítulos que tiene este proyecto de ley. Bueno, la primera modificación que aceptó el gobierno fue ya hace un par de semanas en lo que tiene que ver con la modificación de la ley de pesca. Claro. Algo que generó mucha preocupación en los gobernadores, más que nada del sur, de la región sur de nuestro país, porque bueno... Patagónicos. Patagónicos, sí. Porque implicaban lo que tiene que ver con el ingreso de trabajadores pesqueros extranjeros a tierras argentinas, de una forma que podría llegar a complicar lo que era el trabajo pesquero, que es muy importante para esta región. Y bueno, en principio Franco dejó trascender que se había aceptado esa modificación. Después dejaron trascender algunas modificaciones en lo que tiene que ver con la reforma política. Veremos qué parte finalmente se modifica o no. Dejaron trascender, también lo han planteado en este plenario de comisiones, el secretario de Energía, dejar en parte o entrar en una discusión para aceptar algunas de las sugerencias de los diputados nacionales, que es el tiempo de duración de facultades delegadas. Así es. Recordemos que el proyecto habla de 2 años, 23-25, con la posibilidad de una prórroga por 2 años más. Esto llevaría a que la totalidad del mandato del presidente Javier Milei sea de facultades delegadas por parte del Congreso, y esto ha generado ruido, hace mucho ruido en cada uno de los bloques políticos. Y entonces, por lo tanto, la propuesta que le han elevado al Ejecutivo es facultades delegadas por 1 año. Ahí en el marco de en el marco de lo que es, en definitiva, también las emergencias que declara el Congreso. Facultades por 1 año, prorrogables 1 año más, pero a
pedido del Ejecutivo y aprobada nuevamente por el Parlamento Nacional. Bueno, veremos. Ahí, Tony, por ahí están pasando las conversaciones, los diferentes ámbitos. Nosotros, mientras tanto, nos vamos a ir una pausa aquí en el análisis para regresar y seguir de cerca el tratamiento del proyecto de ley en el plenario de comisiones y también, por supuesto, qué es lo que ocurre fuera del ámbito del plenario de las comisiones de esta Cámara de Diputados de la Nación. Pausa, esto es el análisis por aquí por DTV y regresamos enseguida. Ellos son tu voz en la primera edición. DTV, el periodismo en el Congreso. DTV es información, diálogo, análisis. DTV es federalismo, pluralidad de voces, libertad de expresión. DTV es todo lo que un país en democracia tiene que ser. DTV es tu voz en el Congreso. Seguí eligiéndonos. DTV, el periodismo en el Congreso. Las sesiones son el espacio donde los diputados debaten proyectos de ley para su aprobación, modificación o desaprobación. En una misma sesión se pueden tratar varios proyectos de ley. Desde el 1 de marzo, cuando el presidente las inaugura, se desarrolla el periodo de sesiones ordinarias. Entre el 1 de diciembre y el 28 de febrero se extiende el periodo de sesiones extraordinarias que solo pueden ser realizadas a pedido del presidente de la Nación. En el recinto, el bloque oficialista se dispone a la derecha del presidente de la Cámara, el bloque opositor mayoritario a la izquierda y en el centro los bloques con menos cantidad de integrantes. En el tratamiento, en general, los diputados tienen 7 minutos y los jefes de bloque entre 20 y 12 minutos conforme al número de legisladores que representen. La sesión es dirigida por el presidente de la Cámara de Diputados, que administra el uso de la palabra y las distintas instancias del funcionamiento. A la izquierda del presidente está el secretario administrativo, a la derecha el secretario parlamentario y debajo de él están los taquígrafos, que registran cada uno de los testimonios. Ellos son tu voz en la tercera edición. DTV, el periodismo en el Congreso. DTV es información, es diálogo y es análisis. DTV es pluralidad de voces, es libertad de expresión. DTV es federalismo. DTV es todo lo que un país en democracia tiene que ser. DTV es tu voz en el Congreso. Seguí eligiéndonos. DTV, el periodismo en el Congreso. ¿Qué diferencia hay entre la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores? La Cámara de Diputados representa al pueblo de la nación argentina. Esto significa que las provincias más grandes y con mayor cantidad de habitantes tienen muchos más diputados que las provincias más pequeñas. La manera de establecer las cantidades es proporcional. La Cámara de Senadores representa a las provincias. Cada provincia envía 3 senadores al Congreso Nacional. El total de senadores es 72, dado que las provincias argentinas son 24. Este es un número fijo. Por ejemplo, la provincia de Buenos Aires cuenta con 70 diputados nacionales y la provincia de Tierra del Fuego con 5. Pero tanto la provincia de Buenos Aires como la de Tierra del Fuego cuentan con 3 representantes cada una en el Senado de la Nación. Cada 2 años, el Congreso Nacional renueva la mitad de sus diputados y 1/3 de sus senadores nacionales. El mandato de los senadores es de 6 años,
mientras que el de los diputados es más breve. Dura solamente 4 años. Muy bien, regresamos aquí a El Análisis por DTV, El Análisis por Diputados Televisión. Repetimos una jornada donde hay una nueva ronda de testimonios de distintas opiniones, reflexiones de distintos sectores de la sociedad donde impacta o donde va a impactar las medidas que se adoptan a partir de este proyecto de ley de bases que el gobierno del presidente de la Nación, Javier Milei, ha enviado a este Congreso de la Nación, que está en pleno desarrollo de discusión por parte de los legisladores nacionales. Ahí estamos, ya enseguida vamos a estar conectándonos con este plenario de comisiones. Y lo cierto es que con los testimonios del día de hoy se cierra esta etapa, Tony, que es la etapa que se arrancó el lunes de escuchar a los diferentes sectores de la sociedad. Sí, así es, Fer. Todavía no está confirmado que vaya a darse a partir de mañana el debate entre los diputados, lo que me decían recién. Todavía está muy a la espera de ver cómo van a avanzar las negociaciones y es posible que por la noche de hoy llegue esa respuesta, aunque por lo que me empiezan a comentar se dilata, se espera la posibilidad de sesionar el sábado, como se trascendió en la jornada de ayer. Así que vamos a esperar por lo menos que hasta que termine esta semana siga el debate y sigan las búsquedas de consensos y de acuerdos. Bueno, en algún momento se habló la posibilidad de firmar un dictamen entre jueves y viernes. Sí. Estamos sobre las fechas. Lo cierto es que también se hablaba de tener una sola jornada de reunión informativa para que los diferentes sectores de la sociedad estén aquí en el Congreso Nacional. Y ya llevamos 3 jornadas. Sí, es decir que, bueno, los tiempos y la metodología a veces van cambiando de acuerdo a las necesidades y las realidades. Sí, esas necesidades tienen mucho que ver con las negociaciones políticas. Recordemos que las últimas 2 personas que van a terminar aceptando el sí o el no, la suerte política de este proyecto, están ahora en la cumbre de Davos, están de viaje Javier Milei y el ministro de Economía, Luis Toto Caputo, que hoy habló Milei en una conferencia y también se reunió con Kristalina Georgieva, la titular del FMI, que destacó el programa económico que viene llevando adelante el gobierno, aunque también dejó una aclaración pidiéndole que tenga cuidado con los más pobres. Así que las comunicaciones con Davos son permanentes. Ayer veíamos entrar y salir al equipo del secretario de Hacienda y del secretario de Finanzas, estamos hablando de Huberman y de Kirchner, en contacto permanente con autoridades que están por fuera de este Congreso, viendo qué aceptar y qué no aceptar, para intentar llegar a un acuerdo, como decíamos, a la búsqueda de sesionar los primeros días de la semana que viene, es lo que recién me estaban comentando. Bueno, en Davos está el presidente, en Davos está el jefe de gabinete, en Davos está el ministro de Economía, Luis Caputo, es decir que las autoridades políticas, los que deben definir el sí, el no, el por dónde en definitiva termina cerrándose estas posibilidades de mejorar este proyecto de ley, en definitiva, claro, están conectadas permanentemente y vamos a ver cuáles son los resultados, y esto también en parte a veces va dilatando los tiempos en cuanto a las preguntas o las propuestas de algunos bloques y las respuestas desde el Poder Ejecutivo Nacional. Vamos nuevamente a este plenario de comisiones, el debate, la discusión del proyecto de ley de bases que está aquí en el Congreso Nacional. Que es el de la aplicación de derechos de importación para las exportaciones industriales, lo que normalmente se llama la manufactura de origen industrial. Nosotros estamos totalmente en oposición a dicho gravamen, ya que los criterios internacionales son que la imposición, o sea, el gravamen, se aplica en los países destino de la mercadería, no en los países emisores de la mercadería. Por consiguiente, nosotros lo que estamos haciendo es, en vez de exportar trabajo, exportar cultura, exportar raíces y fundamentalmente materia prima industrializada, lo único que estamos haciendo es
facilitando la importación de trabajo de otros países hacia el mercado nacional. En este sentido, también debemos resaltar el artículo 206 que habló nuestro amigo de Economías Regionales, en donde está exceptuado del pago de un tributo a fin de proteger las economías regionales. Nosotros vamos un paso más. Le pedimos a los legisladores que incorporen todas las cadenas de valor de esas economías regionales, ya que si nosotros entendemos que la exportación de cuero crudo, como de hecho se está haciendo, y se pretende hacer sin derecho de exportación, es uno de los elementos de las economías regionales, estaríamos gravando la producción de calzado, manufactura de cuero y marroquinería, que tiene trabajo, cultura, identidad y sobre todo economía y riqueza de las economías regionales para otros mercados, y estaríamos facilitando que exportemos el cuero y que después importemos el calzado de otros países como Pakistán, China, India o algún otro país que ya no conocemos ni siquiera los nombres, a un valor con subsidio de esos productos, ya que los países del sudeste asiático subsidian sus exportaciones porque lo que hacen es exportar trabajo. Por consiguiente, nosotros no solamente nos oponemos a gravar las exportaciones de productos industriales, sino también a que en el caso de que queden exentos las economías regionales con productos primarios, incorporamos todas las cadenas de valor para no hacer inviable el desarrollo de la industria proveniente de esa materia prima. En cuanto a la promoción de registración de los trabajadores y esta ley que se pretende hacer, nosotros apoyamos toda medida para promover que más trabajadores estén registrados. Pero para eso lo primero que tenemos que pedir es que se incluya la derogación de la ley 24.013, una ley del 2001, que mal llamada Ley de Promoción del Empleo, que lo único que ha hecho es fundir a las pymes y destruir el empleo que generan las pymes. Por consiguiente, si queremos promover el trabajo, hay que entender que la única manera que haya un nuevo trabajador es porque hay un nuevo puesto de trabajo. Y para que haya un nuevo puesto de trabajo no podemos fundir al 98% del total de emprendimientos productivos de la República Argentina, que somos pymes, y al 80% de dadores de trabajo decente con la definición de la OIT. Por eso le pedimos que además de derogar la ley 24.013, incorporemos una medida de premio para aquellos que hemos cumplido con la ley, porque hay muchas pymes y muchas empresas que han cumplido con la ley. Y la verdad que nos sentimos muchas veces que estamos marginados por hacer las cosas como corresponden, porque lo único que hacemos cada tanto es incorporar a aquellos que no han hecho o que no han podido hacer la cosa como corresponde, pero aquellos que hemos podido hacerlo se nos delega y no se nos premia. Por consiguiente, tenemos que tener algún beneficio por haber incorporado a todos nuestros trabajadores en el régimen de registración como nos manda y nos obliga la legislación vigente. El otro tema que tenemos que decirle, y esto con mi carácter de contador, que tenemos que unir también la ley del componente de adecuación fiscal, en donde fundamentalmente lo que se intenta es de desarrollar una moratoria para cobrar aquellos impuestos adeudados al mes de noviembre del 23 con esta ley de registración laboral. ¿Por qué? Porque ustedes sabrán que el organismo de competencia en la fiscalización fiscal utiliza la cantidad de trabajadores que tenemos en las organizaciones productivas para determinar cuáles son los parámetros de fiscalización en la medición de lo que deberíamos vender y no de lo que vendemos. Si nosotros incorporamos a través de esta moratoria registral nuevos trabajadores que estaban en actividad y no derogamos la ley 24.013 y no incorporamos el componente de las multas que pueden llegar a ser por incorporar nuevos trabajadores que estaban en actividad durante el periodo que está previsto en la moratoria y en el blanqueo previsto, lo único que vamos a hacer es que no tenga éxito esta medida de registración de trabajadores
no registrados. Pero hay un componente que cruza a estos dos componentes de la ley propuesta, que es aquellos que no están dentro del radar ni de la AFIP ni del Ministerio de Trabajo, y que hoy es el 45% de la actividad marginal que destruye la actividad legal y que representa una competencia desleal para aquellos que hacemos las cosas como corresponde. Por eso le pedimos también que incorporen en el marco de la ley un componente para poder incorporar a aquellos que nunca se han registrado ante la AFIP, que se incorporen y que puedan empezar a registrarse y a partir de ahora empezar a pagar, que la competencia venga a partir de ahora, pero empezar a destruir este criterio que tiene la sociedad argentina, que andar por izquierda y hacer las cosas por izquierda es un buen negocio y el que paga todo en la República Argentina se funde. Porque de esta manera, si no, vamos a seguir utilizando lo que está mencionado en la ley, en su capítulo 2, en donde se pide decretar la emergencia económica y que nosotros le decimos, habría que decir, continuamos con emergencia económica como los últimos 20 o 30 años. Por eso, señores y señores, le decimos que las pymes somos trabajadores, que además generamos empleo, que estamos marginados impositivamente porque un trabajador autónomo, cuentapropista, ya sea monotributista o autónomo, el régimen general de autónomo, a partir de los 180.000 pesos empezamos a pagar ganancia, mientras que un trabajador en relación de dependencia hasta hace muy poco, recién a partir de los 840.000 pesos empezaba a pagar ganancia, en donde los hijos de los autónomos valen mucho menos que los hijos de los trabajadores en relación de dependencia. Por eso tenemos que tener, que si queremos libertad, tenemos que tener igualdad ante la ley, tenemos que entender que los pymes somos trabajadores, que además enterramos plata, sobre todo los industriales, generando trabajo, que una república sin industria no es viable, sin igualdad no es viable y sin libertad no es viable. Muchas gracias, Guillermo Fabián Ciro, de la Confederación Económica de la Provincia de Buenos Aires. Seguidamente, la entidad Fundación Igualdad, de manera presencial, está Jonathan Heller. Gracias, señor presidente. Vengo en representación de la Fundación Igualdad, que agrupa jóvenes profesionales comprometidos y comprometidas con el bienestar de las mayorías sociales y con el desarrollo humano integral, a hablar concretamente del título 4 de Seguridad y Defensa y el capítulo 1 específicamente de Seguridad Interior, cuya primera sección sobre organización de las manifestaciones aumenta la escala penal del artículo 194, habilitando así la exclusión de la condena condicional, y crea además 3 figuras agravadas. En el inciso 2 se equipara con la misma escala penal organizar una manifestación, que es, convengamos, ejercer un derecho, con atropellar y matar a alguien. El inciso 3, por su parte, pena a quien bajo amenaza de quita o de asignación de un beneficio obligue a otro a alejarse de una manifestación o protesta. Pregunto entonces, ¿podría imputársele esta figura agravada a las autoridades del Ministerio de Seguridad que amenazaban por los parlantes de las estaciones de tren con la quita de beneficios a quienes asistan a una movilización, diciendo el... Desarrollando este debate aquí en las comisiones respectivas, en la Comisión de Legislación General, lo veíamos ahí al diputado Gabriel Bornoroni, diputado de La Libertad Avanza por la provincia de Córdoba, titular de esa comisión y que es en definitiva la cabecera de este plenario, de esta discusión, junto con Asuntos Constitucionales y con la Comisión de Presupuesto y Hacienda, la que encabeza el diputado nacional José Luis Esper. Se va cerrando, Tony, lo que es esta etapa de las diferentes exposiciones. Se espera para los próximos días, veremos si es mañana, pero a lo largo de estos últimos días de esta semana seguramente habrá alguna reunión plenaria entre los propios diputados nacionales y veremos también para esa plenaria cuáles son las respuestas del Ejecutivo. Bueno, algunas de las respuestas que sí les empiezan a dar se traslucieron en la reunión de ayer. Son temas menores para la oposición, pero si bien son importantes y tienen que ver con lo que decían recién algunos de los expositores,
va a haber en el blanqueo un reconocimiento a lo que se va a denominar el buen deudor, es decir, a las personas que cumplieron pagando sus impuestos para que no solamente haya beneficios para las personas que decidan ingresar al sistema fiscal argentino, sus bienes que no los tengan que no los tengan bajo el colchón o que no los tengan declarados. Bueno, no solamente va a haber beneficios para ellos, sino también para los que mes a mes pagaron sus impuestos de forma correcta, en tiempo y forma. Es decir, una forma de reconocer el trabajo de las personas que sí pagaron sus impuestos, contando un poquito las primeras modificaciones que empiezan a aparecer al proyecto que ingresó. Bueno, cada vez que cada gobierno tiene su blanqueo, ¿no? Lo han tenido los diferentes presidentes de la Nación, Cristina Kirchner, lo ha tenido Mauricio Macri, lo ha tenido Alberto Fernández. En el último tramo de la gestión de Alberto Fernández envió un proyecto el entonces ministro de Economía, Sergio Massa. Sí, lo recuerdo. Sí. Pero que no se terminó discutiendo. No, y también lo que tuvo mucho el gobierno de Alberto Fernández fueron blanqueos enfocados en distintos sectores. Hubo 2 blanqueos para la construcción que fueron muy fuertes. Uno de ellos que Sergio Massa presentó en sintonía con quien entonces era jefe del PRO, Cristian Ritondo, entendiendo que la construcción era uno de los motores económicos que necesitaba el país para salir del estancamiento y de la caída y la recesión de la actividad económica que generó la pandemia. Lo cierto es que sí, el último blanqueo de capitales, que era un blanqueo que presentó Sergio Massa, mucho más suave, mucho más generoso, si se quiere, con lo que había presentado Oscar Parrilli en el Senado. Bueno, no tuvo trayecto porque ya venía muy debilitado el gobierno peronista y con la campaña los tiempos parlamentarios fueron alterándose. Claro, y bueno, por supuesto el tema del blanqueo está dentro de lo que es también otro de los capítulos que tiene este proyecto de ley de bases que el presidente Javier Milei ha enviado al Congreso de la Nación. Y mientras tanto también lo que está vigente y que se tiene que también resolver es lo que pasa con la Comisión Bicameral de Trámite Legislativo. Ahí está el decreto de necesidad de urgencia, el DNU 70/2023, que también es cuestionado por diferentes sectores de la oposición en esta Cámara de Diputados y también lo han mencionado más de uno de los participantes a lo largo de estas 3 jornadas que estamos celebrando aquí en esta Cámara respecto a el tratamiento de este proyecto y los expositores que hay de diferentes sectores sociales que van dando las diferentes opiniones. En algunos casos han cuestionado no solo el proyecto, sino también han cuestionado el decreto de necesidad y urgencia. Y mientras tanto, como señalamos, están las reuniones para tratar de acercar posiciones, de llevar las sugerencias necesarias a las autoridades de La Libertad Avanza, a las autoridades de la Cámara y por supuesto de ahí a los representantes del Poder Ejecutivo que en muchos casos y en los últimos días han venido aquí al Parlamento Nacional. Y esperando esas respuestas está también ese diagrama que empiezan a hacer diferentes sectores políticos, principalmente desde la presidencia de la Cámara, respecto a cuándo sería el momento de firmar el dictamen, cuándo sería el momento de llevar este tema al recinto, teniendo en cuenta que también este proyecto tiene que discutirlo después como Cámara Revisora el Senado Nacional y los tiempos están también marcados por este periodo de sesiones extraordinarias que habilitó el presidente de la Nación y que se habilitó desde lo que fue los primeros días de enero hasta el 31 de enero. Así es decir, que ahí están los tiempos. ¿Por qué? Volvemos a una primer frase que dio Martín Menem cuando tuvo un primer contacto con los periodistas parlamentarios. En este Congreso Nacional o en la República Argentina no hay plata y no hay tiempo. Sí, sin dudas igualmente el presidente de la Nación, si quiere que este proyecto avance en los próximos días, va a tener que extender, ¿no es cierto?, este periodo de sesiones extraordinarias para poder efectivamente tratarlo en el Senado, ¿no es cierto?, que va a oficiar como Cámara Revisora, si ya no hay tiempo para que el Senado pueda sancionar esta ley antes del 31 de enero,
va a necesitar, en caso de que ocurra la media sanción antes de que termine este mes, prorrogar el periodo ordinario. Claro, extraordinario, perdón. Y esa es una facultad que tiene el Poder Ejecutivo, ¿no? Recordemos, en este periodo de sesiones extraordinarias, únicamente se analizan, se tratan los temas habilitados por el Poder Ejecutivo Nacional. Por eso, ¿cuáles son los temas que se habilitó por parte del Ejecutivo? El tratamiento de este proyecto de ley, de bases, el decreto de necesidad y urgencia, el proyecto de ley de boleta única de papel que tenía la sanción de diputados y que avanzó en la Cámara de Senadores de la Nación, que La Libertad Avanza logró el dictamen correspondiente en plenario de comisiones del Senado y ahora, por ahora es una incertidumbre cuándo va a llegar al recinto del Senado, pero digo, son temas que están habilitados por parte del Ejecutivo en este periodo de sesiones extraordinarias, que repetimos, el decreto del presidente Milei tiene fecha hasta el 31 de enero, él tiene la posibilidad de prorrogarlo, extenderlo un poco más, de acuerdo a los tiempos que también tenga el tratamiento de este proyecto de ley. Me parece que si el proyecto de ley cuenta con la sanción de diputados y va al Senado, y lo que necesita el Senado es tener no solo el dictamen y después los 7 días para poder llevar este tema al recinto, ahí me parece que hay una lógica de extender el periodo de sesiones extraordinarias. Sí, se entiende que eso va a ser lo que ocurra cuando le toque al Senado trabajar con este proyecto, si es que antes del 31 de enero esta Cámara puede finalmente darle media sanción a esta iniciativa que ya empieza, bueno, ya tiene su segunda semana de debate casi adentro, ¿no es cierto? Claro, y hay que ver de qué manera van a diagramar esta discusión en el Senado, porque también hay muchos senadores que pueden decir, bueno, a nosotros también nos interesa que vengan los funcionarios a dar una explicación, obviamente, sobre este proyecto de ley, más allá que el debate se inició en la Cámara de Diputados con una presencia importante de funcionarios del Poder Ejecutivo Nacional. Ahí están las deliberaciones, ahí están las conversaciones, las propuestas para mejorar el proyecto que tienen diferentes bloques de la oposición en esta Cámara de Diputados, la mesa que finalmente terminó de armarse en el despacho, y es una mesa literal, una mesa de trabajo en el despacho del presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, donde van diputados de diferentes bloques de la oposición, donde van los funcionarios del gobierno nacional, donde intercambian carpetas, donde intercambian posiciones respecto a qué dejar y qué, por lo menos, sugerir de que hay que modificar por parte del gobierno nacional. Y de esa manera se va diagramando lo que va a ser esta discusión, ¿no? La discusión en el plenario de comisiones y la discusión fuera del plenario, que es donde se va diagramando la letra chica, la letra fina, a partir de las propuestas y a partir de las respuestas que el Ejecutivo le brinde a este Parlamento Nacional. Y ahí están los tiempos en los cuales quedará redactado el dictamen correspondiente o los dictámenes, porque ya se anticipan que van a haber 2 dictámenes, uno de mayoría, otro de minoría, porque Unión por la Patria y Frente de Izquierda ya han adelantado que van a tener un dictamen de rechazo total a este proyecto de ley, y por el otro lado el resto de los sectores de la oposición, conjuntamente con La Libertad Avanza, trabajando en la posibilidad de tener un dictamen de mayoría. No, ya dejó de hablarse, por lo menos por ahora, dejó de hablarse de tener un tercer dictamen en esta Cámara de Diputados de la Nación o en este plenario de comisiones. Veremos qué es lo que ocurre con el transcurrir de las horas. Mientras tanto, continúa este debate aquí en la Cámara de Diputados, la ley de bases y puntos de partida que Milei le ha enviado a este Parlamento Nacional. Tony, gracias. Fer, muchas gracias para vos. A ustedes también, gracias por estar ahí, quédense en sintonía, quédense en el análisis, ya conectamos con el plenario de comisiones de esta Cámara de Diputados.